En nuestro programa sobre salud mental aquí en Moebius tenemos hoy una invitada muy especial, María Graciela Iglesias. Ella es la responsable del órgano nacional de revisión de salud mental. Bienvenida, Graciela. Gracias, muchas gracias a ustedes. Comienzo por preguntarte sobre la función del órgano de revisión. Bueno, la función, el órgano de revisión tiene asiento en la Defensoría General de la Nación. La Defensora General de la Nación es la presidenta del organismo que delega en mí el ejercicio de esa presidencia. Está compuesto de dos grandes sistemas, uno que es la conformación de un plenario intersectorial, donde está representado el Estado y la sociedad civil, donde están representados también los protagonistas del sistema de atención en materia de salud mental, y una secretaría ejecutiva que preside ese plenario y que ejecuta los lineamientos que ahí se deciden o se acuerdan en ese plenario. ¿Cuáles son estos lineamientos o cuáles son las tareas también a cargo del órgano? Bueno, es vastísima la tarea, es de acuerdo a la ley 26657 en el artículo 40 fija todas las facultades, todas las funciones y las misiones que tiene y la responsabilidad que tiene este organismo. El principal de ellos es velar por los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo el sistema de salud mental, incidir en los procesos de determinación de capacidad jurídica e internación, realizar recomendaciones a la autoridad de aplicación, supervisar todo el sistema de salud mental a lo largo y a lo ancho de todo el país, promover organismos de control específico de derechos como es este organismo es un organismo de control específico de derechos, lo que lo hace diferente a los restantes, ¿no? Y después, bueno, una amplísima competencia en lo que hace a dirimir cuestiones de dictámenes y de control de nuestra ley reglamenta la internación, como sabemos, en las internaciones voluntarias y en las involuntarias. Y además en una cuestión mucho más estructural, que es la transformación de este sistema hasta alcanzar la efectiva implementación de la ley. A más de 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿cuál es tu evaluación, tu mirada respecto de la aplicación de la ley, los obstáculos, los avances? Los avances son innegables que son en materia de derecho. Digamos, hoy nadie discute la actividad interdisciplinaria o intersectorial que hace al derecho de las personas. O sea, en la jerga judicial y jurídica bueno, también ciudadana, es el debido proceso, ¿no? Y esto lo garantiza la ley, y esto es innegable que en estos 10 años ha ido creciendo cada vez más. Los tiempos de la internación han bajado muchísimo. La existencia de procesos respetuosos con la intervención de un abogado independiente que hace a los derechos de las personas cuando está en una internación involuntaria, la palabra, el consentimiento informado, digamos, como elemento básico para poder decir que hay una internación voluntaria, tiene que ir de la mano necesariamente de un proceso de consentimiento informado. ¿Cuáles son las barreras? Las barreras han sido las faltas de acuerdo, las tensiones entre los distintos colectivos, la falta de una política pública que represente lo que es una política de Estado, y entonces generar los dispositivos que marca la ley. Este es un déficit que todavía no se ha cumplido, independientemente de que hay muchísimas expresiones que dan cuenta ya de este proceso. La integración de la sociedad civil en el discurso de la política pública, que es en cumplimiento también
a normas y a un objetivo general que tiene que ver con los las y les protagonistas de esta ley, que es el modelo de vida independiente, es decir, que no, salud cumple una función, pero las personas hemos nacido para vivir en la comunidad. Y para eso, en referencia a lo que es la salud mental, tiene que haber un sistema de cuidados continuos por un lado y un sistema de apoyos por el otro para hacer posible esa vida independiente. Graciela, respecto de el cambio de paradigma que implicó la ley respecto de personas con padecimiento mental, ¿cómo podrías explicarlo? Este gran cambio de perspectiva, de mirada. En realidad, por eso yo decía que se avanzó mucho en el derecho, porque el movimiento de salud mental comunitaria tiene un desarrollo de mucho más de 40 años. Y el abrazo que ha dado lo que es la constitucionalización de derechos que son inherentes a las personas, a partir de la gran reforma constitucional del año 1994, donde todas las declaraciones de derechos humanos que venían mucho de la mano de la OMS y la OPS, se internalizaron bajo el sistema de derechos humanos. Entonces, todo eso impactó en las prácticas y en las estructuras. No lo suficiente todavía, pero innegablemente que ya nunca más será como fue. O sea, el sistema tutelar quedó atrás. Venís mencionando a lo largo de la entrevista las políticas públicas y el lugar de las políticas públicas. Te pregunto, por un lado, ¿cuál es la función o el lugar del órgano de revisión en el diseño de las políticas públicas en materia de salud mental? ¿Y cuáles son los desafíos más importantes para vos? Bueno, el lugar que tiene el órgano de revisión al supervisar la implementación de la ley es efectuar las recomendaciones, que no solamente son en las ausencias, sino en los aportes que esta interacción intersectorial permite a un organismo con estas particularidades realizar recomendaciones a la autoridad de aplicación que son necesarias para una efectiva implementación y que nutren a la política pública. Y esto tiene que ver concretamente con derechos que aparecen como primarios, como básicos, como la escucha a la preferencia. Con la pandemia fue la información, la comunicación, que el aislamiento no se convirtiera en un doble aislamiento, y estructuralmente a que se genere un proceso de desinstitucionalización que permita a las personas tener una atención en la comunidad, donde una red de atención integral les permita eso, demitificar, por ejemplo, este estereotipo que hay en relación a la locura, por decirlo, o al adicto, el estigma, ¿no? La criminalización que hay respecto de lo que es la enfermedad mental o la situación, que en realidad creo que ninguna ni ninguno de nosotros, de nosotras, escapa a una eventual situación, o en el diario vivir hay múltiples situaciones que se presentan sin llegar a una internación. Los desafíos más grandes que quedan es la sustitución de lo que representa el manicomio y las prácticas manicomiales, es decir, la centralidad de la persona en la atención, los acuerdos necesarios para hacer posible esto, y estos acuerdos tienen que ver con intereses de distintos lugares, y privilegiar que efectivamente la persona sea la que reciba, y no el discurso de los saberes, sino que haya un entrecruce de saberes que esté dispuesto realmente para las personas, y para eso se necesita el ajuste razonable. Es decir, que haya
ajustes razonables para poder trabajar, en la seguridad social, que se entienda que la seguridad social no es que es una cuestión asistencial, sino que es un derecho de la persona para poder estar en un mismo pie de igualdad que las otras, el acceso a la maternidad, los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, también en un mismo pie de igualdad. Las mujeres no son visibilizadas como tales, o la persona gestante. Tenemos leyes de una avanzada en derechos que nos colocan en un lugar muy privilegiado en la región, y sin embargo, si se refiere a mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, hay siempre el pensamiento de la restricción, el derecho al ejercicio de derechos civiles y políticos, como es el derecho a voto, sin que las personas sean trasladadas en ambulancias o en móviles policiales. Bueno, lo que acabamos de sufrir recién como Estado y como sociedad a partir de esta situación con Chano, ¿no? En materia de adicciones, donde las mismas garantías tiene una persona con uso problemático de sustancias que una persona que tenga un sufrimiento mental. Y esto tiene que ver con el entrecruce otra vez intersectorial y la capacitación en este caso fue de la policía, pero en realidad es mucho más amplio. Es la comunidad misma, ¿no? De derribar algunos estereotipos que existen, algunos estigmas, algunos prejuicios, miedos, y de ese modo, y estas creo que son, digamos, son los faltantes que hay que realizar. Hay que, esa red de cuidado continuo hay que hacerla. María Graciela, muchas gracias por tu participación. Nos despedimos de este programa de Moebius que hablamos sobre salud mental. Les sugerimos un libro, como lo hacemos siempre, titulado A 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, coordenadas para una cartografía posible. Sus autoras, Silvia Faraone y Alejandra Barcala, prologado por Emiliano Galende. El libro analiza los primeros 10 años transcurridos desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, desde una perspectiva situada histórica, social y culturalmente, aportando una mirada interdisciplinaria. Y también nos acompaña la obra de la autora Antonella Sane, titulada Pintura de un retrato de mujer desdentada. La artista, a través de retratos pictóricos, indaga en diversos asuntos y problemáticas sociales. Agradecemos a Antonella Sane y nosotros nos vemos en nuestro próximo capítulo de Moebius.